Y empieza la búsqueda del sentido del propósito. ¿Qué sentido tiene que yo haya dedicado toda mi vida a obedecer estas reglas, a ser parte de un sistema con el que no estoy de acuerdo? Y viene una insatisfacción muy profunda. Entonces, el camino del propósito es el camino de empezar a hacerse las preguntas y cuestionárselo todo. Y la gente en su lecho de muerte se arrepiente. Una de las cosas de las que se arrepiente es no haber seguido su propio corazón, ese llamado interior. Y eso puede ser al interior de la casa de uno. El propósito no es algo grandilocuente, gigante, ser un Tony Robbins, un Nelson Mandela. Yo sin cambiarme de casa, sin cambiarme de trabajo, sin irme a vivir al Himalaya y ponerme un turbante en la cabeza, puedo estar plena, satisfecha, amando mi vida. El problema es la programación. Salir de una programación, limpiar el software, cuesta un montón. ¿Qué lo haría más fácil, Andrea? Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rumbo 360 TV. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales llegamos a este mundo? Son preguntas complejas, tal vez difíciles, desafiantes, pero que ciertamente vale la pena hacerse. Son preguntas que se han hecho durante la historia los filósofos, historiadores, pensadores, pero probablemente también muchos de nosotros. Y para poder descubrirlo, para poder avanzar, profundizar un poquito más en este tema y sobre todo, cómo podemos descubrir todo aquello, ¿hay alguna metodología que nos permita, que nos facilite acceder a esa información? Y para esos efectos, entonces, vamos a conversar ahora con Andrea Burón, quien es periodista, coach, terapeuta transpersonal y también propositóloga. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Rafa, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo este espacio para hablar de este temazo que ha convocado, como bien decías tú, a grandes filósofos, historiadores y pensadores a lo largo de toda la vida. Oye, la primera pregunta que te quiero hacer, Andrea, a ver, me llama la atención el título, bueno, propositóloga. ¿Qué significa ser propositóloga? A ver cómo llegaste a esto y qué significa en la práctica. Mira, yo llevo un montón de años preguntándome sobre el sentido y el propósito de la vida, desde muy chica. Y en algún momento fue tanto lo que estudié, todo lo que encontré dentro de Chile, fuera de Chile, yo dije, esto es una ciencia. Y empecé a hacer ciencia, sin demasiados estudios ni mediciones, pero a evaluar resultados con las personas que asistían a mis talleres, a mis charlas o a mis terapias. Y dije, esto de verdad es una ciencia. Y es la ciencia del propósito, una propositología. Y dije, bueno, ¿quién soy yo para inventar una ciencia? Y quedó ahí dando vueltas. Hasta que unos años después aparece un holandés que se llama Alexander Van Dijn something y su título en Instagram es Purposologist. Y yo dije, ¡ah! ¿Alguien más considera que esto también es una ciencia? Qué buena. Y como que sentí que había permiso para decir, bueno, yo también soy propositóloga. Y desde ahí varias personas han ido como sintiéndose identificados con este concepto y ahora la gente que también se dedica al propósito acá me dicen, colega, propositóloga, yo también soy propositólogo, propositóloga, y estamos en ese espacio de creación que ahora todos inventamos tantas cosas. Bueno, es un invento más. Ujú. Pero Pero en que la práctica, ¿qué es lo que haces tú, Andrea? ¿Tú trabajas con personas a nivel individual, haces talleres? Me imagino que en el fondo las ayudas a encontrar su propósito de vida. sí. Mira, hay un momento en la vida de las personas que todos nos preguntan, no sé si todos, pero varios nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Como que Fundamental. la frase. A algunas personas les viene este cuestionamiento muy pequeño, de chicos, que fue mi caso. Hay personas que les viene cuando empiezan a entrar en la adolescencia, otros que les viene en la crisis de los 29, que es una edad astrológicamente hablando muy poderosa, donde hay un cambio, donde uno pasa de estar orientado hacia adentro para ir hacia el mundo, a llevar algo, a empezar a conectar más con un propósito más grupal, que tiene que ver con el servicio. Y otras personas les pasa alrededor de la etapa de la crisis de los 40, que en realidad es a los 42, y como oficialmente, y hay gente que se lo pregunta cuando ya se jubila y viene otro septenio, que son estos ciclos de 7 años que vamos teniendo,
desde la antroposofía se estudia mucho el tema de los septenios, y la gente dice, bueno, he estado estudiando toda mi vida, trabajando toda mi vida, dándole a los demás, ¿y yo dónde quedé? Importante. ¿Quién soy yo? O sea, no me conozco. O viene para otras personas en el momento donde hay un nido vacío, los hijos crecen, se van, y la gente dice, chuta, ¿y ahora quién soy? ¿Y quién es mi pareja? Y somos unos perfectos extraños. Entonces toca un proceso de romper con lo que yo creía que era o con hacerme por primera vez las preguntas y empieza la búsqueda del sentido del propósito. ¿Qué sentido tiene que yo haya dedicado toda mi vida a obedecer reglas, a ser parte de un sistema con el que no estoy de acuerdo? Y viene una insatisfacción muy profunda que se convierte en una gran crisis. Pero de las grandes crisis surge el amor, la satisfacción, la búsqueda de sentido, el encontrar respuestas que cada uno tiene que encontrar, porque no hay respuestas universales. Para cada persona es diferente su propio sentido, su propósito, su misión, su llamado interior. Entonces, el camino del propósito es el camino de empezar a hacerse las preguntas y cuestionárselo todo. ¿Por qué? ¿Por qué como esto? ¿Por qué me he visto de este color? ¿Qué me pasa con esta manera de vivir? Entonces, es una manera muy disruptiva o rupturista de estar en el mundo. Cuando nos cansamos de vivir según lo establecido, según el establishment. Pero pasa que la mayoría de nosotros, por lo menos como seres humanos, claro, venimos y pensamos que el mundo en el que vivimos obedece una cierta lógica y mayormente no la cuestionamos. En algún momento de la vida puede que sí, pero pareciera que la vida es nacer, estudiar, sacarse buenas notas, ojalá tener alguna carrera, un título técnico, progresar económicamente, hacer familia, qué sé yo, crecer, ahorrar dinero para la vejez, cuando en el fondo tienes que empezar a preocuparte también, ¿no es cierto?, por tu salud, y donde gran parte de esos ahorros, si es que los hay, se gastan en los cuidados de salud y después, bueno, sería todo. Pero visto así, parece que la vida no calza en realidad. No calza, no calza. Y cuando uno se da cuenta de eso, empieza una búsqueda. Eh, esa insatisfacción profunda ha llevado a las personas a estudiar sobre el propósito, sobre el sentido, ha llevado a algunas personas a cambiarse de carrera, de decir, oye, en el caso mío, yo era periodista, sigo siendo, pero dejé de ejercer porque dije, me quiero dedicar a esto, porque esto tiene sentido para mí, hace latir fuerte mi corazón, el ayudar a otras personas a que conecten con algo invisible, con una fuerza invisible que al día a día hace que le dé sentido en el aquí y en el ahora. No cuando me jubile. El otro día mi hija me preguntó, mi hija tiene 11 años, me dice, mamá, ¿por qué las personas esperan a jubilarse para empezar a cumplir sus sueños? 11 años. Y yo, corazones por los ojos, Ujú. y nos pusimos a conversar, estuvimos 2 horas conversando, cómo esta establishment nos hace seguir este ritmo que nos enseñaron en el colegio. El ciclo natural de la vida es nacer, estudiar, reproducirse y morir. Lo simplifiqué un poco, pero lo que decías tú recién, ¿y yo qué? ¿Y lo que yo siento qué? ¿Y el llamado que yo tengo? Entonces, hay una enfermera australiana, que siempre se me olvida el nombre, pero escribió un libro sobre los 5 arrepentimientos de la gente antes de morir. Y la gente en su lecho de muerte se arrepiente. Una de las cosas de las que se arrepiente es no haber seguido su propio corazón, ese llamado interior. Haber mandado al diablo a lo que se supone que tú tienes que hacer en el mundo para ser exitoso. Cuestionar lo que se te dijo que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Para cada persona va a ser distinto. No es ser millonario, no es tener la vida resuelta, no es tener hijos o casarte. Eso es una, un acuerdo social. Para ti el éxito puede ser simplemente vivir en paz, saber quién eres, Ujú. haber sanado las heridas de la infancia, que todos tenemos muchas heridas y las vamos resignificando en el tiempo. Ayer veía este documental en Netflix de este cabro que murió recién, que era el protagonista de Grey's Anatomy, y Ujú. deja un documental con una invitación, con un mensaje para su hija, chica, y lo segundo que dice eso es enamórate, enamórense, enamórense de alguien, pero enamórense de algo, de un llamado interior. Y él contaba que a la edad que ellas tienen ahora, chiquitita, se enamoró de la actuación y dedicó su vida a eso, se enamoró de algo. Entonces,
esta búsqueda está siempre presente, enamorarse de algo, que algo te haga tilín adentro, que algo te saque un poco de lo que se te impuso. Y eso puede ser al interior de la casa de uno. El propósito no es algo grandilocuente, gigante, ser un Tony Robbins, un Nelson Mandela, alguien súper conocido. Uno puede vivir su propósito. De hecho, uno siempre está viviendo su propósito. Lo que pasa es que lo hacemos consciente o no. Yo sin cambiarme de casa, sin cambiarme de trabajo, sin irme a vivir al Himalaya y ponerme un turbante en la cabeza, puedo estar plena, satisfecha, amando mi vida. Tengo que elegir si lo que quiero es hacer un cambio, porque de verdad estoy soportando cosas que no está bien que soporte, un jefe o jefa que me gritonea, donde no soy feliz, donde siento que me estoy perdiendo, siento que tengo un llamado a hacer algo diferente. En ese caso, tengo que agarrar coraje y atreverme a emprender o qué sé yo, pero el mundo no tiene espacio para todos los emprendedores y todas las ideas que podamos tener. Necesitamos que el mundo funcione con sus estructuras actualmente, los ministerios, las empresas, etcétera. Y yo puedo hacer sentido dentro de mi lugar de trabajo sin cambiarme de trabajo, sin separarme, sin irme al Himalaya, como te decía. Me acuerdo que una vez un chico vino a hacer terapia a la consulta y yo le dije, bueno, veamos esto, la parte energética, Reiki, flores de Bach, qué sé yo, alinearse un poquito. Y digo, hablemos de sentido, hablemos de propósito, miremos tu propósito. Y me dice, no, yo no me quiero separar, no me quiero cambiar de trabajo, no me quiero ir de Chile. Y yo, pero ¿qué tiene que ver eso? Entonces, el tema del propósito está tan manoseado, tan tergiversado, que muchas veces creemos que es conectar con algo que es de otro planeta y hacer algo que va a romper todas mis estructuras. Y eso no es radical. ¿Mm? Que sea radical. Que sea radical, que en algunos casos es efectivamente así, pero para otros no, es simplemente entrar adentro a mirarse. El proceso del propósito es mirarse y ver cómo hago sentido en mi vida, cómo hago para amar lo que es, amar la pareja en la que estoy, amar el trabajo en el que estoy, aprender a que esto sea una escuela para mí permanentemente. ¿Cómo hago para amar aquello que a veces me es inaceptable? Andrea, Eso es un proceso de amor muy profundo. Y en tu caso, ¿cómo fue el proceso para descubrir tu propósito? También, obviamente, quiero hacerte la pregunta, ¿cómo llegaste a esto en definitiva? Y es una pequeña descripción, pero en alguna parte en la descripción, por ejemplo, en tu página web, dice, entre otras cosas, soy una sobreviviente de la Matis. ¿Qué significa eso? ¿Cómo encontraste tu propósito y qué pasó en el camino para poder llegar a esto y qué te ayudó? Mira, yo creo que hay personas que nacemos con una semillita de inconformismo y que no nos conformamos con lo que vemos alrededor. Entonces, yo de chica miraba alrededor, en un colegio en el que estaba sobrevalorado el tema del éxito económico, cuántas casas tienes, cuántas nanas tienes, qué ropa es tu marca y cosas así. Y yo decía, esto no puede ser la vida. Y la gente normalmente cuando hace un trabajo de propósito es porque se ha hecho esa pregunta como, ¿esto es la vida? Tiene que haber algo más o tiene que haber otra manera. Y empieza una búsqueda. En mi caso fue eso, decir, no puede ser esto la vida, tiene que haber otra cosa. Y a los 8 años leí Amy, el niño de las estrellas y dije, esto es el amor, el vivir en coherencia con lo que somos, no en el corro, corro, debo, tengo, sino que en algo que adentro me hace explotar de amor, que algo que me resuena, que hay un llamado que se está cumpliendo. Y era súper chica, po, y empecé, no sé, a esa edad ya empecé a decirle a mis papás que yo quería ser vegetariana, me miraban con cara de loca, y ¿de dónde saca estas ideas? Imagínate. Y claro, en el colegio nos hicieron leer el libro, pero a la única que le cambió y le explotó la cabeza fue a mí. Podríamos habernos hecho a todos. ¿Por qué? Que todo lo que a nosotros nos mueve y nos saca un poco de la estructura y nos hace cuestionar algo externo, donde todos hemos sido expuestos a un mismo estímulo y hay personas que ven una película y se rajan llorando. Tiene que ver algo, le está tocando su fibra interna. O lee un libro y este libro me cambió la vida. ¿Por qué? Porque tiene todo que ver con tu propósito. Las series favoritas, las películas favoritas, los libros, todo lo que te remueve, lo que te cambió la vida, lo que te hace vibrar, no es que la película o el libro en sí, que puede estar muy bien hecho,
tenga algo, pero es porque te está tocando, te está recordando algo que es tuyo, tiene que ver con tu propio llamado. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo, con mi propósito? Y hay ejercicios muy simples que se pueden hacer, como preguntas de, a ver, ¿y qué tiene que ver esto? Hay un ejercicio que a mí me encanta porque nos lleva a la infancia, cuando nuestro recordar está menos tapado de condicionamiento. Y cuando nosotros éramos niños, la mayoría veíamos monitos animados, ¿cierto? Ujú. No sé cómo se llama en otros países, cartoons en Dibujos inglés. animados, caricaturas. Y si uno se pone a pensar, Rafa, en los monitos que te marcaron, lo que tú veías, tiene todo que ver con lo que ha pasado después en tu vida. Yo siempre hago este ejercicio y nunca ha fallado, pero nunca. Y la gente dice, oye, yo hoy día soy una mezcla perfecta entre los cariñositos, los Thundercats, la She-Ra, Jem y Espartaco. Esa es mi mezcla personal. Si yo le pidiera a la IA, que ya entendemos que se gasta un montón de agua y todo, pero para hacer el ejemplo, Ujú. que me hiciera una mezcla entre todos mis monitos favoritos de la infancia, que eran los que a mí y los Glow Friends, en mi caso, que eran estos monitos que brillaban en la oscuridad. Y yo soy eso hoy, soy una mezcla de una persona que estoy tratando de llevar siempre luz a los momentos de oscuridad personales como ajenos, ¿cachai? Soy una persona que está siempre conectando con las energías, con la magia, con lo extraterreno, que es Espartaco. Es un retrato perfecto de lo que yo vine a hacer al mundo. Pero también tuviste un cambio, porque derechamente en algún momento estudiaste periodismo, no sé si lo ejerciste, pero después vinieron otras cosas. ¿Cómo se produjo esa evolución? Bueno, estábamos en eso, de hecho. Y de chica, como te decía, esto fue transformándose en una búsqueda permanente de algo donde había un mundo que a mí no me hacía sentido. Yo decía, no puede ser esto la vida. Y eso se convirtió en una depresión que arrastré bastante bien llevada entre una cosa y otra desde los 12 hasta como los 23 años. Entonces, igual hacía mi vida, carreteaba, me reía, tuve fotos de la época, no es que yo era una persona así, oh, no, obviamente tenía mi vida, pero esa insatisfacción permanente, ese inconformismo, esa nostalgia de otra cosa, de algo diferente, de la vida no puede ser esto, que estaba basal, unas ganas de no estar estaban basalmente en mi vida. Entonces fui buscando y fui tapando hoyos, haciéndome la loca, a lo sobreviviente, como decías tú recién. Y de alguna manera me refugié en la religión. Ajá. Empezamos a ir a misiones con el grupo del colegio, empezamos a salir a la calle y descubrí que los seres humanos tenemos una fuente ilimitada de amor. Incluso cuando estamos hechos bolsa y no queremos nada y lo único que queremos es desaparecer de la faz de la tierra, que todos tenemos esos momentos, eh, si yo iba y me ponía al servicio de otro, brotaba de adentro una fuente inagotable de energía y de amor y yo quería dar más. Entonces yo era capaz de subirme era chiquitita a los 12 años, chiquitita, flaquita, y me subí unos cabros chicos gigantes encima y hacíamos carreras de no sé qué y jugábamos y todo. Y yo terminaba con el corazón lleno de amor y decía, wow, a pesar de que en mi personalidad siento que la vida no tiene sentido, que para usted no vale la pena, tengo tanto amor en mí. Y empecé a escarbar en eso, empecé a buscar, a buscar. Y encontré que, viéndolo en el largo plazo, nosotros los seres humanos, cuando estamos al servicio, cuando miramos a un otro que está peor que nosotros, somos capaces de regenerarnos y de sacar fuerzas de donde no tenemos para hacer sentido y para encontrar felicidad donde antes parecía no haberlo. Y en ese proceso aparece en mi vida también Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, que Ajá. escribió El hombre en busca de sentido. Y este ser humano sobrevivió a 5 campos de concentración. Perdió a toda su familia, a su señora, a su padre, a todo el mundo, fue el único sobreviviente de su familia. Yo dije, si este gallo pudo, yo también puedo, porque estoy lejos de tener circunstancias tan adversas como la de él. La mayoría de nosotros no ha tenido circunstancias tan heavy como esas. Si él pudo, yo puedo. Y me obsesioné con esa idea. Si él pudo, yo puedo.
Y Víctor Frankl decía que lo inaguantable, que la vida nunca es insoportable por las circunstancias, sino que por la falta de significado, por la falta de sentido que tienen esas circunstancias. Si yo no logro entender el por qué y el para qué me está pasando lo que me está pasando, ahí es donde me pierdo. Y eso es lo que nos sostiene. Entonces, en algún momento, pues, para retomar tu pregunta, yo estaba buscando este sentido, y llegué al Reiki. Más bien, el Reiki llegó a mi vida, tenía 21 años. Mi compañera de apartamento me dice, oye, ¿por qué no te voy a hacer Reiki? Yo, ¿qué es eso? Y parto. Y fue, wow, esto es. Y sentí. Si en ese momento no hubiera sentido, yo nací para esto, yo nací. Es una de las preguntas que nos hacemos cuando, ¿qué estabas haciendo en el momento en que tú exclamaste internamente o externamente, yo nací para esto? En ese momento, si yo no hubiera sentido que el Reiki era para aquello para lo que yo había nacido, no habría seguido el camino. Entonces el propósito va cambiando de forma. Los japoneses lo llaman shimei, este cambio de forma, pero el llamado siempre es el mismo, es cómo ayudo al otro, cómo sirvo más, cómo me pongo al servicio de una causa que es más grande que yo misma. Algo que va a trascender, algo que va a ayudar realmente a los demás. Ahí encontramos apoyo, encontramos, imagínate, Víctor Frankl ha ayudado a millones y millones y millones de seres humanos a atravesar y superar las circunstancias más adversas gracias a la logoterapia. Y sin estar vivo ya, simplemente con la técnica, la metodología que él dejó. Entonces, en ese momento yo partí con el Reiki, me puse a atender gente como loca porque quería ganar mi nivel 2 y después el nivel 3 y quería dedicarme a esto y el periodismo. Mis papás me habrían matado si hubieran sabido que yo casi no iba a clases. O sea, convertí mi pieza en una consulta y atendí 200 personas en un mes o en 2 meses, gratis, porque yo tenía que cumplir mi cantidad de horas, que en esa época me los exigían, para sacar el nivel 2. Y me obsesioné. La gente habla mucho de obsesionarse con algo y muchas veces está como mal usada la palabra del obsesionarte con algo. Obsesiónate con algo es en el sentido del enamórate de algo. Lo que hablábamos recién, enamórate de algo que te apasione, que te mueva, que tienes ese llamado interior. Para cada uno va a ser distinto. No hay mejor ni peor. Para alguien puede ser tener todos los días su casa perfectamente ordenada. Si eso te hace feliz, ahí va. Hay gente que tiene en su carta astral la casa 6 o Virgo, que es muy ordenado, les hace muy feliz ser como Mónica Geller de Friends. Son felices ordenando un closet. Qué bueno, porque el mundo necesita a esas personas que ordenan por los que no somos así de ordenados. Y el mundo necesita que seamos todos diferentes y que aportemos desde nuestra creatividad, desde nuestros dones, desde nuestras pasiones, algo diferente. Sobre todo hoy día que estamos con esta emergencia impresionante de la inteligencia artificial, hoy nos tenemos que concentrar más que nunca en la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, la inteligencia humana, lo que las máquinas nunca nos van a reemplazar, y es esto. Esto jamás va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. La reflexión, el autoconocimiento, de verdad. Más que yo le puedo tirar al chat GPT, oye, hazme un Ikigai y más o menos me va a hacer algunas preguntas y me va a decir algo que me hace sentido, sí. Pero eso es información. La información, estamos infoxicados hoy día. Lo que necesitamos es la experiencia, es la vivencia, es el salir a encontrarnos con nuestro destino, con nuestro propósito y ejecutarlo. Bailar, cantar a grito pelado, sentir quién soy y cómo quiero expresar eso en el mundo. Y para eso no tengo que salir ni siquiera de mi casa. ¿Y del Reiki? ¿A dónde pasaste? Mis pasiones. Pero eso es ese combustible, donde a mí me encanta la música. Pero yo no canto como Adele o como Shakira o como nadie. Es poco probable que mi propósito laboral, porque hay muchos niveles de propósito, el vocacional, el mental, el espiritual, hay propósitos interiores y exteriores, hay propósito individual y colectivo. En el sentido del propósito laboral, vocacional, es poco probable que si yo vengo a ser Adele o Shakira, nazca con una voz no privilegiada. Normalmente, todas las condiciones de nuestra vida están apoyando nuestro propósito. Entonces yo vengo a ser Michael Jordan, voy a nacer en un cuerpo de 2 metros que me permita estar como Michael Jordan. Se me cae el carnet aquí con... No, está bien.
Pero espera, mira, una pausa, mira qué interesante lo que estás planteando, porque aquí probablemente a mí me surgió una duda y también le puede surgir a muchas personas. Yo sospecho que el propósito no necesariamente tiene que ver con aspectos laborales, en realidad. Puede ser de otra índole tal vez, pero como tú lo mencionaste, por ahí algunas personas pueden decir, oye, pero mira, hay en algunas personas talentos evidentes, tú hablabas, qué sé yo, ¿no es cierto?, de Shakira, yo te puedo hablar de Newton, Einstein, Messi, etcétera, etcétera. Y uno dice, Mozart, John Lennon. En el caso de estas personas, sus talentos son evidentes y por lo tanto, por donde va a seguir su vida está más o menos ya determinado, es más o menos obvio. Pero yo creo que la mayoría de las personas no tenemos talentos tan obvios, tan, ¿no es cierto?, tan lógicos, y por lo tanto se hace un tanto más desafiante, aparentemente, el poder descubrir aquello. ¿Qué es lo que hacemos entonces en ese caso pensando en la mayoría de nosotros donde parece que esta lógica no siempre se da? Mira, en general hace muy bien ir a hacer un viaje a la infancia y preguntarle a la gente cercana a qué yo jugaba, qué estabas siempre jugando o qué soñabas cuando eras chico. Normalmente ahí se van develando cosas en las que innatamente traíamos algún talento. Yo me acuerdo, sin preguntarle a gente de mi familia, yo siempre hacía escuelita. Siempre me fui. Entonces la vecinita, oye, vamos a la escuela, y yo soy la profesora. Y ahí, y tú ves eso proyectado en el tiempo, es exactamente lo mismo que yo hago ahora. Me encanta ser profesora, me encanta enseñar sobre propósito y sobre, en esa época hablaba de cualquier lesera probablemente, pero estaba ahí un talento oculto en el juego diario. Entonces, si tú le preguntas y vas a la gente que hoy día trabaja en ingeniería o ciencia, qué sé yo, normalmente eran los niños que estaban, niños y niñas, que estaban siempre desarmando relojes, que desarmaban los juguetes para ver cómo funcionaban por dentro. Y ahí es cosa de observación natural que la gente trae esos talentos. Muchas veces, como, pero ¿cómo rompiste el juguete? Y hay papás que detienen el proceso natural de observación. Justo ayer, después de ver el de este cabro de Grey's Anatomy, estaba viendo el de Jane Goodall. Y ella contaba que ella traía a su científica interna también de chiquitita viva. O sea, ella hacía esta observación de la naturaleza y cómo sucedían estas cosas, y la mamá, en vez de detener el proceso de que ella estaba viendo unas gallinas y de dónde salían estos huevos, porque ella no veía por dónde podía salir, y la mamá, en vez de decirle, pero ¿cómo se te ocurre desaparecer por 4 horas? Le preguntó, la escuchó. Ujú. Entonces se desató su espíritu científico de observación de la naturaleza. Si hacemos ese mismo ejercicio con nuestros niños interiores, con lo que fuimos, si no nos acordamos, preguntamos a nuestros padres, a nuestros cuidadores, a nuestros hermanos, ¿qué te acuerdas de mí? ¿Qué hacía yo? ¿Con qué estaba obsesionado cuando chico? No, tú jugabas y todos los días te subías a la leñera a recolectar bichos y tenías el típico insectario y ya, ahí hay algo. Otros vivían en la calle, otros vivían haciendo quizás qué. Ahí ya hay una primera parte que es lo que vino naturalmente con nosotros. Y la segunda tiene que ver con cómo nos cuesta tanto a los seres humanos mirarnos y reconocer nuestros talentos, porque además en Chile, sobre todo, eh, está como mal visto hablar bien de uno. O sea, si yo digo que soy inteligente, al tiro empieza el típico, ay, ella, el inteligente, El ay, él, chaqueteo. el creativo, ay, él, el súper no sé qué. Es como, loco, no nos permitimos brillar, no nos permitimos tener talentos y dones porque creemos que es un proceso egocéntrico, que no lo es. Es un proceso de autorreconocimiento. Está perfecto. Y así como puedo ser creativa o amorosa o lo que sea, también tengo todo mi lado oscuro, y si lo soy capaz de reconocer, está perfecto. Estoy en ese equilibrio. La vida se trata de equilibrio. Bueno, si fuéramos Argentina, la gente ni se arruga en decir lo que pueden ver en ellos mismos, que yo soy inteligente, que yo soy creativo, que yo soy... No tienen Ujú. pelos en la lengua. Es Bueno, otra pero estando cultura. aquí, podemos llamar a nuestros amigos más cercanos y decirle, oye, amiga, ¿en qué soy buena yo? ¿En qué me ves? Oye, pero tú eres seca haciendo esto. Y como nos cuesta tanto mirarnos, decimos, oye, pero es que esto a mí se me da tan natural que no lo había visto. Y entonces, preguntándole a nuestro entorno cercano, normalmente vamos a encontrar esas respuestas de, oye, en verdad, esto que se me da tan natural, al vecino al lado no le pasa, le cuesta un montón.
o se demora mucho, algo que yo hago en 5 minutos y hay otro que se demora 2 años. Hay talentos que son evidentes para los demás y no a nuestros propios ojos. Y además nos podemos hacer algunas preguntas, como te decía antes, ¿qué he estado haciendo cada vez que exclamo, yo nací para esto? Cuando me siento pleno, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo cuando se me pasan las horas volando? Y sentí que fueron 5 minutos y estuve 5 horas. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Eso tiene que ver con algo que yo vengo a regalarle al mundo. Que puede ser, como te digo, nada grandilocuente, nada súper especial ni con fuegos artificiales, al interior de las puertas de mi casa o de mi trabajo del cual no me tengo que cambiar. Luego me puedo preguntar también, ¿qué haría por el resto de mi vida aunque no me pagaran? Que es una tremendota. A mí me dicen, oye, pero si tú hoy día justo hoy día en la mañana me preguntaban, pero no trabajaríais más si fuéramos millonarios. Yo, es que yo no trabajo. Bueno, pero lo haría por hobby. Es que esto para mí no es un hobby. Es lo mismo. No es un hobby, es mi pasión. Yo me quiero morir haciendo lo que hago. El último día de mi vida quiero hacer la última charla de mi vida. Y no tiene que ver con descansar ni con no descansar. Yo no vine a descansar. O sea, obvio que descanso en las noches, en las vacaciones, Ajá. cuando medito, pero mi tema no es cumplir, cumplir, cumplir para jubilarme para después hacer lo que sea que vine a hacer o cumplir sueños, como decía mi hija. Yo estoy cumpliendo mis sueños hoy. Y para eso se Andrea, requiere coraje y se necesita perseverancia, se necesita sistema, se necesita disciplina, se necesita una red de apoyo, se necesita tecnología y varias cosas. Entonces mucha gente pasa que dice, oye, yo no sé cuál es mi propósito laboral. Y después de 5 minutos de conversación está claro que la gente lo tiene súper claro, lo que quieren hacer, lo que harían. Pero no hay coraje. Hay que ser valiente, sí, para escuchar sus sueños. Falta sistema, falta perseverancia, faltan un montón de cosas. Hay que hacer un viaje y esto es como, yo siempre digo, es como casarse. Si tú hoy día, Rafa, dices, me quiero casar, ¿esperarías amanecer mañana casado? probablemente no, Nadie, ¿cierto? ¿Qué hay que porque hacer? además no sé qué es lo que viene en el futuro. Me puedo morir en 2 minutos más, tal vez, 5 minutos más. Exacto, pero asumiendo que no te vas a morir, No, por supuesto. ¿qué vas a hacer? Una planificación. Te vas a levantar mañana, vas a llamar al registro civil, vas a pedir hora, vas a contratar un wedding planner o alguien que te ayude, vas a ir a comprar una argolla, le vas a pedir matrimonio a la persona con la que te quieres casar y va a haber un proceso. Pero ¿por qué cuesta tanto, Andrea? A la mayor parte de las personas. ¿Por qué nos cuesta hacer ese cambio cuando aún descubrimos que hay un bichito, hay una inquietud, querer transitar un camino distinto? Porque estamos Porque programados. claro, preferimos estar en la, entre comillas, zona de confort. Pero ¿por No, qué porque pasa eso? no sabemos que la zona de confort realmente no es la zona de confort, es la zona de disconfort. La verdadera zona de confort es cuando uno está en flow. Esa es la verdadera zona de confort, cuando Ujú. estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Es súper confortable y tiene momentos de mucha desconfort, obviamente cuando tú cuentas, cuando tú renuncias a algo, cuando tú cambias tu manera de estar y de ser en el mundo, o cuando te tienes que empezar a enfrentar a tus sombras y hacerte cargo de tus omisiones también, de todas las traiciones que nos hacemos todo el rato. Nos traicionamos permanentemente no haciendo lo que queremos hacer, haciendo lo que la masa nos Sí. dice. Oye, que todos toman tal remedio o todos hacen esto, entonces yo también. Pero yo no quería. Entonces, estamos tan programados a hacer lo que se supone que tenemos que hacer porque es programación. Es solo eso. Hay un típico meme donde sale un discípulo diciéndole a Jesús, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús dice, desprográmate. El problema es la programación. Salir de una programación, limpiar el software, cuesta un montón. Todo ¿Qué lo lo haría más hacemos. fácil, Andrea? ¿Qué es más fácil? ¿Qué lo haría más fácil? Para mi gusto, la meditación hace mucho más fácil el proceso. Hay meditaciones que son súper hardcore y a la gente la saca de su zona de confort y se enfrenta a sus peores demonios, sí, pero también hay otros procesos que son más orgánicos quizás con otros fines, donde uno empieza a escucharse y uno empieza a recibir guía divina. Cuando tú estás siguiendo guía divina,
Cuando tú escuchas a Dios y Dios te da una instrucción, eso lo hace tremendamente fácil porque tú sabes que estás apoyado por algo que es más grande, que no es una decisión de tu ego, que no es algo que... O sea, a mí la gente me dice siempre, oye, pero que eres valiente porque trajiste a Neil Donald Walsh a Chile o estás haciendo esto y el riesgo es gigante. El otro día un gerente me decía, no, pero tú haces esto. Yo lo hago sin un poco de nervio, obvio, porque es una aventura que mi mente humana no sabe en qué va a terminar. Pero a mí Dios me dio una instrucción, la divinidad, el gran espíritu, como lo queramos llamar, no estoy hablando de religión, sino que Ujú. de algo que es más grande, que yo siento, que me sostiene, que me guía a mi ser superior, y me dice, tienes que traer a Daniel Lumer a Chile, o tengo el sueño muy vivido con Donald Walsh. Yo sé que está auspiciado, entonces lo hace muy fácil porque yo sé que estoy apoyada por la vida, por Dios, en cumplir una misión que va a beneficiar a mucha gente. Entonces cuando escuchamos esa vocecita y nos permitimos ser sostenidos por el amor, por la gracia, por lo divino, lo hace tremendamente más fácil, porque empezamos a desprogramarnos con una certeza interior que antes no estaba. Una Es una, certeza que tú sabes que eh, va a salir bien. Y uno empieza a escuchar. Nosotros, los seres humanos, nos da un poquito de susto las palabras más místicas o raras, qué sé yo. Los seres humanos todos tenemos la capacidad de escuchar. Yo hablo mucho con gerentes en las empresas y todos tienen su lado B, sobre todo los exitosos. Meditan, toman ayahuasca, se van a retiros fuera de Chile con diferentes personajes. Acá nadie lo sabe. Es como, ya, pero no le conté, que no se sepa, que hago estas otras cosas raras. La gente más exitosa en el planeta hoy hace cosas raras, piola. Entonces, pero ¿por qué les va bien? Porque se sienten sostenidos por la vida, se sienten acompañados en las decisiones que toman, en ir y emprender una aventura como personal u a un negocio organizacional también. o un negocio o lo que sea. Ujú. Y muchas veces fracasamos, Rafa, pero fracasamos en el proceso de lo que yo espero que sea éxito. Entonces hay gente, por ejemplo, que abrió restaurantes, no sé si tú has escuchado gente que abrió restaurantes y al día siguiente, en que se endeudaron la vida, al día siguiente entramos en cuarentena. Y se habían Sí, gastado los pasan ahorros casos. de la vida en abrir un restaurante que se fue al diablo en 3, 2, 1. Entonces dice, la mente normal que dice, fracasé. Como tan mal de haberme jugado por primera vez, haberme jugado la vida, haberlo dado todo, y pero al día siguiente, en 24 horas, estábamos en cuarentena. ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente hubo un fracaso? Yo diría que no. Para mi gusto, el fracaso no existe. Entonces, el propósito tiene un ciclo vital donde se va transformando. Es un ser vivo que se va expandiendo junto con nosotros. Entonces, la persona normalmente que dijo, quiero tener un restaurante, está poniéndole una forma a un llamado interior, que es como, quiero dar comida. Entonces, ya, vamos a abrir un restaurante. Supongamos que no vino la pandemia al tiro. La persona dice, quiero tener un restaurante. Abre un restaurante. Comida internacional. Después de 2, 3 meses se da cuenta que la comida internacional no pega. Mira, sabes que en realidad piden solamente sushi, de toda la carta que tenemos. Ya, vamos a nicharnos, vamos a poner sushi, solo sushi, se vende, se vende, se vende, se vende, y de repente viene la pandemia. Puta, ¿qué hacemos? Tiramos la casa, o sea, todo por la borda y hacemos la pérdida, o busco la manera de darle otra manera de estar en el mundo a este sushi. Ya, Hay que pagarle al banco también. sushi a domicilio, empiezo a empaquetar la comida o busco una manera y me hago un canal de YouTube y me convierto y le enseño a la gente a hacer sushi en su casa con la botella del salet, da lo mismo. Busco. Después de eso termina la pandemia y digo, estoy agotada, no quiero más vender sushi ni una cuestión, me voy a ir al campo, chao. Voy a cultivar mi huerta. Y empiezo a cultivar mi huerta y empiezo a ver que los choclos, los zapallos, los pepinos salen gigantes. ¿Qué pasa? Que le estoy dando una energía que normalmente los vecinos que tienen los pepinos chiquititos, los zapallitos chiquititos, no le dan. Yo le canto a mis plantas, qué sé yo, y empieza a generar un proceso. La gente viene a comprarme los zapallos.
y se quedan conversando conmigo. Y me convierto en la psicóloga del barrio y todos vienen a contarme sus cuentos. ¿Y qué pasa? Que la gente se da cuenta que yo tengo algo, un valor diferencial, que me puede contar sus cosas, que soy una persona confiable, y me doy cuenta que estoy nutriendo, así como nutría con el sushi, así como nutría con con la siguiente, ahora lo sigo haciendo de otra forma. El fondo siempre fue el mismo. O sea, Andrea, cuando yo siento ese llamado, siento esa pasión, y aun cuando uno sepa que en el camino pueden haber caídas, que tú dices no son fracasos, es importante entonces también tener presente que sí o sí en algún momento va a ser dar un salto de fe. Es muy importante, porque nos podemos equivocar, podemos tener un gran, comillas, fracaso, pero nosotros no sabemos que se está moviendo tras bambalinas. Hay un autor americano que a mí me encanta, que habla del curso de milagro en fácil. Y él ha escrito 40, 50 libros, no sé cuánto. Y hay un libro que le fue muy mal económicamente, como en términos de venta. Ujú. Y él cuenta en uno de sus libros más famosos que él se preguntaba, pucha, ¿habré perdido el tiempo? Imagínate 2 años escribiendo un libro o lo que se haya demorado y hacer todo esto para algo que no se vendió, que se vendió poco, que la gente no lo pescó. Entonces estaba con esta idea dándole vuelta y en uno de los seminarios una persona levanta la mano y le dice, mira, yo leí este libro, el que le había ido mal, hace 20 años o 30 años, no me acuerdo, y gracias a eso instalé una clínica para la gente de SIDA, la gente con SIDA en la época en que estaba empezando a hacerse conocido el SIDA, En los donde 80. en los 80, donde todo era muy mal visto y la gente moría sin dignidad porque eran vistos como leprosos básicamente. Entonces dice, yo gracias a tu libro abrí esta clínica y le dimos una muerte digna y un acompañamiento médico responsable y digno a miles de personas. Así que yo te quiero dar las gracias por ese libro. O sea, cacha que el gallo le explotó la cabeza y dijo, wow, yo no estaba consciente de esto. Pensaba que el éxito lo medía solamente en términos de cuánto se vendió ese libro, para mi beneficio económico. Ahora resulta que sin yo saberlo durante años, miles de personas han tenido una muerte y un acompañamiento digno porque fue de rebote. Como no sabemos a quién estamos impactando, a cuánta gente estamos ayudando, tenemos que hacerlo no por el beneficio propio, simplemente por el hecho de amar, quiero entregar, quiero hacer esto. Siento un llamado a escribir un libro, lo escribo. Siento el llamado a subirme a un barco y parto. Siento el llamado a hacerle clases yo estudié Zumba y le quiero hacer clases de baile entretenido a compañeros del ministerio. Le regalo clases o les vendo clases, da lo mismo. Pero llevar aquello que yo amo a más personas siempre es un regalo finalmente para uno, porque lo que damos, nos lo damos a nosotros también. Andrea, precisamente en ese sentido de la última pregunta, o sea, no la última, la siguiente pregunta. A pesar de todas las circunstancias adversas que pueda haber en el camino, o los miedos que naturalmente pueden surgir y que es comprensible, sobre todo en una sociedad en la cual muchas veces estamos en modo supervivencia, ¿por qué vale la pena intentarlo? Ni siquiera por qué vale la pena. ¿Por qué es necesario dar ese paso que te permita cumplir tu propósito de vida? ¿Qué te da en última instancia? Felicidad, realización. La famosa pirámide de Maslow habla en el último peldaño de arriba, ¿cierto?, de la famosa realización. Quizás habla más en términos no tan espirituales, un poco más mundanos, pero la realización es necesaria para sentir que vivimos una vida que valió la pena. Y retomo los 5 arrepentimientos que te mencionaba delante de esta enfermera australiana. La gente se muere en general muy arrepentida de no haber vivido en sus propios términos, de no haber escuchado su corazón, de no haber tenido más tiempo para los amigos, de no haber sostenido sus amistades y sus relaciones en el tiempo, haberse dedicado a irse apagando, de no haberse atrevido a hacer algo diferente con una vida más auténtica. Es el segundo libro que siempre recomiendo después del Hombre en Mm, Busca de Sentido, sí. Los 5 arrepentimientos. Porque de verdad, hoy día, si tú le preguntas, yo siempre pregunto en las charlas, en los talleres, ¿quién se muere hoy día en paz? Si se muriera hoy imprevistamente, ¿quién se va en paz? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Pediste perdón? ¿Amaste
intensamente, Sí. llamaste, haz ese llamado ahora, ama ahora, sirve ahora. No sabemos si va a haber un mañana, pero que hoy día podamos hacer, tener esa tranquilidad de que obvio que no me quiero morir, obvio que quiero seguir haciendo cosas, que tengo sueños y metas por cumplir que no son mi propósito, son parte de mi propósito. Quiero seguir acompañando a mi hija, pero hoy día, si me muero en paz o no, porque he hecho lo mejor que he podido en cada momento, he dado lo mejor de mí, he vivido intensamente siguiendo mi corazón y no me arrepiento de nada. Aunque rato Mm. uno se arrepiente, obvio, porque la cagó, porque obvio que cometemos errores, hacemos daño. Pero ¿qué hice con eso? Lo convertí, lo capitalicé, ese conocimiento, para no volver a repetir ese patrón. Llamé a la persona que le hice daño y cerré el ciclo y le pedí perdón de la manera. Entonces hazlo ahora, Ujú. porque el Entre daño ya lo paréntesis, hice. Pero sí, hoy día hacer ese llamado. entre Para, paréntesis, quien también habla sobre esto de manera muy, muy potente es, o era, bueno, está en sus libros plasmado Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra suiza norteamericana, que también trabajó mucho en el lecho de muerte tanto con niños como con adultos, y habla sobre lo mismo. Tiene trabajo bien interesante en ese sentido, sobre las cosas de las cuales la gente se arrepiente poco antes de dar el paso a otra vida, o de continuar la vida de otra forma, como tú quieras llamarlo. sí. Y el tema ahí es el amor. O sea, yo creo que detrás de toda esta búsqueda, de la realización está relacionada con el éxito, con la paz interior, con el amor. Estamos aquí para amar. Hay una frase de Sergi Torres que a mí me gusta mucho que dice, no estamos aquí para cambiar el mundo, sino para aprender a amarlo. Y a mí me remueve profundamente esa frase en el momento en que la escuché, porque muchas veces vivimos desde el idealismo, como el estilo John Lennon, tú decías antes, John Lennon, vive en una utopía, pero con una insatisfacción profunda de estar en un mundo que no es como yo quisiera, ¿verdad? Y muchas veces nos pasamos la vida luchando. Y somos guerreros, y yo lucho. Pero eso tiene un desgaste tremendo, vivir luchando. Desde la mirada de un curso de milagro o de las líneas más no dualistas del mundo un poquito más espiritual, se habla mucho de la rendición. No como tirar la esponja, sino como de la aceptación profunda de lo que es. Hay cosas que son parte del misterio. Yo no las voy a saber. ¿Por qué Dios hizo esto? Yo me pasé la vida entera luchando con Dios porque ¿por qué creaste este mundo? Para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Para mí, conciencia pequeñita de hormiguita que no es capaz de cachar otros lenguajes espirituales, que no es capaz de comprender la existencia, pero que sí lo tiene. Entonces, lo poquitito de sentido que yo logro encontrar cuando trabajo a mí misma, cuando veo mi sentido, mi propósito personal, grupal, colectivo, hace que yo sostenga la vida. Cuando yo partí trabajando con terapia y veía que la gente se iba de una sesión súper alineada y expandida y empoderada y volvían a la siguiente sesión, a la vida de nuevo es una mierda y no sé qué, y hay que sostener, y reclamando. O sea, ¿cuál es el eslabón perdido que puede permitir que una persona se sostenga entre sesión y sesión optimista, con ganas, poniéndole onda, siguiendo su corazón? Y ahí llegó el propósito a mi vida, cuando yo estaba buscando ese eslabón perdido, que nos mantiene, que nos da continuidad, que hace que yo entienda que lo que me está pasando tiene un porqué y un para qué, pero un porqué. Ah, porque me estoy haciendo fuerte, porque estoy convirtiendo mi herida en un propósito superior a mí y es algo que normalmente no podemos entender en el momento, lo descubrimos 5 años después, 10, 20 años después. Andrea, Cultivar la fe en esa esperanza de que va a llegar esa respuesta es súper importante también. Andrea, hay una serie de conceptos que son muy parecidos y hemos hablado, quizás hemos englobado quizás muchas cosas, pero me gustaría ver si nos puedes ayudar a hacer algunas distinciones porque yo mismo reconozco que tengo algunas confusiones en ese sentido. Por ejemplo, respecto a lo que es propósito de vida, Viktor Frankl hablaba sobre sentido de vida, se habla también sobre misión de vida, los japoneses hablan entre paréntesis también del Ikigai. ¿Hay alguna diferencia entre todos esos conceptos, así bien brevemente, que uno pueda tener y si hay alguna que sea más importante, algún concepto en el cual uno tenga que enfocarse en esta confusión que puede haber? Mira, yo he estudiado, he leído
gran parte de la bibliografía, cursos que hay al respecto, y no hay, si hay algo en lo que no hay consensos, es en estos temas. Ujú. Lo primero, hay gente que define propósito como misión, misión como propósito, propósito como vocación, vocación como objetivos. Cuando hacemos los propósitos de fin de año para el año nuevo, todo el mundo habla de propósitos. En realidad son metas y objetivos que están en el tiempo, sostenidas con algo que yo voy a lograr. Es una meta, es un objetivo. Es parte del propósito, del gran propósito que nos convoca a estar vivos en esta vida, ¿ya? Pero es parte de un puzzle. Nuestro propósito es como un puzzle que se va armando a medida que nos vamos conociendo. Una parte es el sentido, es lo que explica el por qué y el para qué me ha pasado esto. Mira, Robert Schwartz, el autor del Plan de tu alma, habla de los dones espirituales que nosotros venimos a cultivar. Y muchas veces los momentos más dolorosos de nuestra vida nos han enseñado a ser resilientes o empáticos. ¿Cuál es el sentido o el propósito de una persona que sufrió mucho? Muchas veces es que esa persona desarrolló una empatía que le va a permitir su trabajo, o sea, trabajar de manera muy completa con Ujú. algo que requiere ese nivel de empatía. Yo no conozco, no sé tú, pero yo no conozco ninguna persona tremendamente empática y compasiva que no haya sufrido mucho. Bueno, tiene un costo también. Tiene un costo altísimo, pero nosotros necesitamos muchos de nuestros trabajos ese nivel de empatía. Y si no hay esas personas empáticas y compasivas, se va todo al carajo. Por tanto, muchas veces en nuestra alma hicimos un acuerdo, un pacto de voy a atravesar esta experiencia tan dolorosa para convertirme en una persona tremendamente empática. El regalo que me trae el dolor. Por ejemplo, la impaciencia nos convierte, si lo sabemos trabajar, lo sabemos convertir en propósito, nos convierte en personas tremendamente pacientes, porque es la misma energía al revés, en su otra polaridad. Hay gente muy intolerante que se convierte en tolerante, gente que convierte su herida en propósito, gente que trabajó, por ejemplo, que fue alcohólica, hoy día trabaja en Alcohólicos Anónimos, gente Ujú. que trabajó, que tenía alguna adicción y hoy día trabaja en clínicas de rehabilitación, gente obesa, con obesidad mórbida, que hoy día trabaja en clínicas de salud, gente que tenía depresión, como Louise Hay, que se convierte en una tremenda sanadora y terapeuta. Entonces vamos dando vuelta a la energía y esos dones y esos talentos espirituales, son regalos espirituales, los venimos a cultivar y va convirtiéndose en algo que nos guía y que nos sostiene con esto en el tiempo. Entonces, el nombre, o la definición, como dices tú, no importa tanto. Para algunos puede importar. Yo siempre recomiendo pregunta tú en tu interior. Yo cuando pregunté cuál es la diferencia entre misión y propósito, esa vocecita interna que uno escucha de Dios o de la vida, me dijo, tu misión es ser feliz. Y si tu misión es ser feliz, el propósito demuestra el cómo. Oh, Ser feliz bien entendido, no entendido de manera hedonista, por ejemplo. exacto. Ya Claro. ser feliz en el sentido de la existencialmente feliz, desde la guata, desde todas nuestras partes. El propósito me da un poquito de contexto, me da las pautas, me da el sistema, me da la disciplina, me da el cómo yo voy a ser feliz. Porque yo voy a ser feliz haciendo esto hoy, que mañana puede cambiar. Cambia. La razón de ser no cambia. El ikigai, que hablan los japoneses. El shimei, que es la forma en que esto se manifiesta, va cambiando. Hoy día yo puedo decir, quiero estar al servicio. El eje del propósito es el servicio. Y el servicio entendiendo que lo que doy no es desgastarse como el padre Hurtado y terminar hecho bolsa el último día de tu vida, Dar hasta que duela. no viendo hasta, no es dar hasta que duela, es amar hasta que deje de doler. Porque cuando amamos, cuando nos entregamos en cuerpo, mente y alma a una causa, algo cambia. Hay algo, empiezan a suceder la magia alrededor, se dan las sincronías o las circunstancias para que tú hagas lo que viniste a hacer.
Cuando tú tomas esa decisión, dices, sabes que no sé cómo, pero lo voy a hacer. No sé cómo, pero voy a ser feliz. Hay un momento en la vida en que nosotros tenemos que decidir ser felices y dejar de culpar. Que parte del propósito es dejar de culpar a las circunstancias y decir, esto depende de mí. Yo elijo ser feliz a pesar de las circunstancias. Entonces empezamos a entender que todo el propósito está en el presente. Que lo que tú me decías, hay planes, hay objetivos, hay metas, hay una estrella del norte que me llama como mi estrella del norte es convertirme en no sé qué o lograr tal cosa. Pero eso está en el futuro. Me saca y me puede generar mucha ansiedad si no lo sé manejar. ¿Qué es lo que le pasa a la gente normalmente que está postergando los sueños para cuando se jubilen, verdad? Me da mucha ansiedad y si no lo logro, entonces mejor no hago nada. Claro, o cuando sean las condiciones perfectas, que finalmente nunca llegan. Nunca llegan. Entonces, hoy día, ¿qué puedo hacer yo para ser feliz? Dentro de las circunstancias. Primero es decidirlo y luego permito que las cosas sucedan también. Desde ese estado de aceptación profunda de lo que es, desde la decisión de amar cada momento, de amar a cada persona, de dar lo mejor de mí, se empieza a armar solo el cuento. Y entonces nos damos cuenta que hay un futuro, pero que el propósito está siempre en el presente y no es algo externo. Mucha gente dice, no, mi motor en la mañana, para despertarme en la mañana son mis niños. Los niños mañana van a crecer y se van a ir y te vas a quedar sin motor. Por tanto, es necesario que aprendamos a encontrar un motor que va más allá de lo externo, tiene que estar adentro. ¿Por qué me despierto yo cada mañana? ¿Cuál es mi verdadera razón de ser? Oye, Andrea, ¿y cómo persistir cuando a pesar del esfuerzo las cosas no se dan como tú quieres? Tú recién diste el caso de los restaurantes, la gente de los restaurantes, ¿no es cierto? Cómo se reinventaron sobre la marcha. Pero llega un momento probablemente en el cual, en un contexto de crisis, uno diga, oye, ¿sabes que las cosas no se están dando, ya no se dieron, no sabes que esto no resultó y voy a volver atrás? ¿Qué se puede hacer en caso de ese tipo cuando pareciera que las cosas no funcionan como uno quisiera, aun cuando está operando desde el corazón, desde ese impulso interno, desde esa pasión? Mira, yo creo que no hay recetas y hay personas para las que está bien retroceder, pero no existe realmente retroceder, pero de alguna manera, para explicarlo, y para otros está bien reinventarse, reinventarse, reinventarse. Eso depende de cada persona. Tenemos que saber escucharnos y hacernos caso. Para unos la receta va a ser, vos dale, sigue, 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 como el conejito de Duracell. Dale, 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 porque tienes un llamado interior y hay algo que te dice. Por eso retomo la meditación, porque cuando meditamos escuchamos esa guía interna y somos sostenidos por el universo. Y a veces la vocecita puede decir, vos dale, y vas a fracasar en términos de lo que socialmente es aceptado como fracaso y éxito. Pero lo que ganaste, a quien conociste en el camino, la experiencia que tuviste, lo que internamente te fortaleciste espiritualmente, eso es ganancia siempre. Tenemos un banco emocional. Entonces, viene un fracaso, ya, oye, la vocecita me dijo que me casara, sentía todo el amor del mundo y todo. Esto yo lo veo mucho. Pasa mucho en las películas también. Gente que después de vivir una vida juntos dice, te regalé los mejores años de mi juventud, te regalé mi vida, perdí el tiempo contigo. Porque creen que no ganaron nada en ese tiempo, que perdieron su juventud en una relación que después iba a terminar. Sí, las cosas acaban, tenemos que entender que la vida es impermanente, todo es impermanente. Los budistas trabajan con esto, son las bases, tú lo sabes, de impermanencia. Vale, pero ¿qué gané en el proceso? Gané un montón. Quizás gané una familia, quizás gané mucha experiencia, me convertí en una persona más resiliente, más fuerte, más empática, lo que sea que yo me haya convertido. Todas estas virtudes divinas de las que habla Robert Schwartz, todo eso lo gané. No perdí mi vida, no le regalé los años a nadie, fue una decisión personal y eso tengo que hacerme yo responsable. Oye, es que me perdí la maternidad. A veces las mujeres nos perdemos mucho en la maternidad, ¿verdad? No tengo que recuperarme, pero ¿por qué te perdiste? A ver, ¿te estás perdiendo realmente o estás encontrando una nueva parte de ti? Las sensaciones, sí, me perdí, pero lo que perdí era una versión mía que ya caducó y estoy reencontrándome con una parte mía que es más completa, que es más profunda, que es más aguerrida, que es la leona que va y defiende a sus cachorros.
ay, extraño a la otra, sí, pero la otra es una pendeja. Y hoy día soy una mujer un poquito más grande, un poquito más consciente. Oye, Andrea, súper, súper interesante todo aquello que nos estás contando. Ya estamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría saber si quisieras decir algo finalmente para redondear, algún mensaje que tú creas que sea imprescindible dar dentro de este razonamiento, esta lógica, algo que pueda ayudar a la gente que probablemente se está haciendo muchas preguntas en este momento y qué bien que así sea. ¿Qué te gustaría decir, Andrea, ya como para terminar y cerrar esta entrevista? Me gustaría decir que el propósito eres tú. Siempre lo digo, el propósito no es algo externo a nosotros, el propósito no es una frase bonita que se cuelga en la pared, no es una definición de libro, de filósofo, de lo que sea, de religioso, no tiene nada que ver. El propósito eres tú, por tanto, sé tú mismo, sé tú misma, sé quién viniste a ser, escucha tu corazón, desprográmate, como decía ahí, decíamos al principio, busca tu propia razón, tu por qué y tu para qué. Puedes trabajar desde la logoterapia, puedes trabajar desde Simon Sinek y el Golden Circle, puedes trabajar desde la vertiente que sea, pero algo que te haga sentido. Acá no existe nada afuera que sea más poderoso que tu propia capacidad de conectar con tu corazón. El trabajo del propósito es un camino que se hace cada día, se construye cada día. Cada día vamos poniendo una ficha. Si tú vas al supermercado y te compras un puzzle, no llegas a tu casa esperando que el puzzle esté hecho. De la misma manera que decíamos antes, no esperas amanecer casado si hoy día decides casarte. Se construye. Nosotros nos gustan las fórmulas mágicas porque nos acostumbramos a que esta cosa más espiritual es como Jesús. Te ponía las manos gratis y te sanabas. Y estamos siempre buscando fórmulas mágicas que nos sanen de un momento a otro. Eso puede existir eventualmente. Hay algunos seres santos, extraordinarios, que han podido hacer como Jesús esas cosas. El resto de los mortales tenemos que vivir procesos de autoconocimiento. Requiere paciencia, requiere metodología, requiere técnica, requiere coraje, requiere mucho amor, requiere amarse con fuerza, requiere escucharse y hacerse caso. No solo escucharse, porque si no, yo me escucho, pero no me hago caso, es doble traición, autotraición. Entonces, es hacer un camino que a mí me haga sentido, que a mí me diga, yo hoy día me podría morir en paz, es tomar las decisiones, es hacer los llamados, sin hacer nada estrambótico, ni extraordinario, ni lleno de fuegos artificiales. Es ser tú misma, tú mismo y encontrar de qué manera revertir el significado que le estoy dando de algo negativo a algo positivo. Porque las cosas en sí no son ni negativas ni positivas. Es el significado que yo le asigno lo que determina que la experiencia sea positiva o negativa. Entonces, si yo le doy vuelta a la cara, a la moneda, cambio la impaciencia a paciencia, cultivo la paciencia, cambio la intolerancia por tolerancia, tengo un potencial infinito de amor que me permite hacer esto. Todos tenemos adentro un potencial infinito de sabiduría, de conexión, podemos conectar directamente, encontrar nuestras propias respuestas. Y ahí está la maestría. El propósito es un camino de maestría interior. No le tenemos que dar el poder a otros gurúes o maestros. Cada día más vemos en las redes sociales que aquellos super gurúes también son humanos y también se equivocan. No se trata de entrar a enjuiciarlos. Se trata de nosotros encontrar nuestra coherencia interior y servir desde ese lugar que para nosotros sea lo más coherente posible con todas nuestras pifias y aceptarnos como humanos. Y ahí está, sin identificarnos tanto con nuestras emociones y nuestros pensamientos que no nos definen, sin identificarnos, ahora que está de moda identificarse con cosas. Si te vas a identificar algo, identifícate con el amor y vas a estar viviendo tu propósito. Porque el propósito que nos une a todos es el amor, es recordar quién somos, que somos una unidad que somos amor, que somos esa esencia cósmica, que vamos a tener nuestra propia manera de regalar ese amor en el mundo a través de nuestros dones y talentos personales. Perfecto. Oye, Andrea, tremendo mensaje que nos dejaste al final. Así que, oye, demasiado agradecido por esta entrevista. Fue muy, muy potente.
ya entendí por qué estudiaste periodismo, porque eres una comunicadora innata, en realidad. Así es que, y solo que llevaste esto por este otro camino que ayuda también a la gente a darle sentido a su vida. Así que, de verdad, muy, muy agradecido. Probablemente A quedaron ti. muchas preguntas, muchas inquietudes. Y a pesar de las urgencias que pasan por ahí, estamos tranquilos escuchando este mensaje. Y bueno, quedo con la sensación de querer conversar más, así que probablemente recurra a ti en alguna otra oportunidad. Así que Andrea, Feliz. muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, lo que necesites y lo que las personas que nos escuchen también. El tema del propósito es demasiado amplio. Para mí el propósito lo incluye todo, el amor, la felicidad, las pasiones. Y lo que nos apasiona, como te decía antes, nos mueve, ¿cierto? Es un motor, pero tenemos que cultivar algo un poquito más allá de eso. Ujú. Y la música nos acompaña, así que que le pongamos play a nuestra vida para rockear a nuestro propósito y amarnos con fuerza siempre nos va a llevar a más. Y aquí estamos al servicio, porque ese es el gran eje del propósito, Y a servir. propósito de servicio, para quienes quieran saber un poquito más de ti, quienes quieran recurrir a ti, ya sea a tus talleres, seminarios o también, digamos, de manera particular, entiendo que atiendes, vamos a dejar aquí tus datos aquí en los comentarios para que se puedan contactar contigo. Así que Muchas muchas, muchas gracias, Andrea. Y a ustedes, amigos y amigas, también muchas gracias por ser parte de esta exposición tan potente, tan brillante y al mismo tiempo tan bonita de Andrea Burón. Los esperamos la próxima semana con una nueva entrevista. Ay, por favor, si les gustó este video, no se olviden de darle un like, de suscribirse y también de apretar la campanita para que cuando suba nuevos videos ustedes puedan tener entonces la notificación de aquello. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.